Muy bien. Está con nosotros el fiscal provincial Carlos Salas, especializado en extinción de dominio. Un término complejo, difícil, pero que el doctor Salas nos va a explicar con manzanitas para poder entender. Él, por supuesto, está desde la otra orilla, no de la orilla de los abogados, sino al otro lado, digamos, quien considera, además, porque la Fiscalía lo ha advertido así, que serían más de 5.000 las investigaciones que correrían peligro si el Congreso hace algún tipo de modificación a esta norma. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Y por qué ocurriría esto? ¿Cuál es el peligro? ¿Qué teme la Fiscalía? Y explíquenos, por favor, con claridad, con detalle, de la manera más didáctica posible, por qué defiende el Ministerio Público esta norma. Claro que sí. En primer término, buenas noches, Mavila, gracias por la invitación y buenas noches también a toda tu teleaudiencia. ¿Por qué está en peligro? Porque la propuesta de modificatoria del Congreso elimina la posibilidad de iniciar la extinción de dominio respecto a delitos muy graves. Me refiero principalmente al crimen organizado, al lavado de activos y a delitos medioambientales. Además también de delitos de corrupción. Entonces, del grueso que tenemos procesos en giro, tú lo has dicho bien, más de 5.000, muchos de estos son por estos delitos. En segundo punto, la modificatoria dice dos cosas. Primero, para ir por los que sí podríamos ir por extinción de dominio, se requiere una sentencia firme. Lo que en buen cristiano nos vuelve a la extinción de dominio el residual del proceso penal. Y como segundo punto establece una pequeña trampa, si me permites llamarlo así, porque dice que la sentencia, se requiere una sentencia firme, pero que el proceso prescribe a los 5 años. Y por la dinámica de la justicia peruana, una media de duración de un proceso ordinariamente es hasta 10 años. Bueno, el del expresidente Pedro Pablo Kuczynski lleva 6. Se lleva 6. Nos acaba de decir el abogado. Imagínese usted, si a los 10 años yo recién como fiscal o el Ministerio Público recién como entidad tiene una sentencia condenatoria, pero el hecho ilícito que generó los bienes que extinción de dominio persigue se generó hace más de 5 años, ya no tendríamos ningún proceso que seguir. Entonces esta modificatoria evidentemente va en desmedro de todo lo ya avanzado. Es incluso, a mi particular punto de vista, peor que la antigua ley de pérdida de dominio, que ya era inoperante. ¿Por qué tienen que ser dos procesos en paralelo? Eso es lo que uno no entiende. ¿Por qué en el marco del proceso finalmente penal, de la investigación y de la acusación contra los investigados, no se establecen una serie de medidas? El doctor abogado del expresidente nos decía que sí, que el sistema permite que eso pueda ocurrir sin necesidad de ir a la extinción de dominio. No, eso no es correcto, o en todo caso no es correcto del todo. Hablamos de dos procesos porque lo que se persigue en estos procesos es diferente. En el proceso penal se persigue a la persona, sí, la responsabilidad personal. En el proceso de extinción de dominio yo persigo el bien. Y a este bien yo lo persigo porque le atribuyo dos cosas. ¿El bien o el dinero? El bien, claro, entendamos como bien cualquier mueble o inmueble, título, valor, dinero en efectivo, lo que fuera. ¿Una cuenta bancaria? Una cuenta bancaria, una creencia, podría ser un derecho expectaticio de creencia. Y yo lo persigo, ¿por qué? Porque yo como fiscal atribuyo que ese bien es el producto de la comisión de delitos o que ha sido utilizado para cometer los delitos. Incluso muchas veces que sigue utilizándose para cometer delitos. Por ejemplo, un narcotraficante vende la droga y con lo que recibe del dinero se compra una casa. Este bien es de origen ilícito. ¿Por qué? Porque el dinero con el que se adquirió es el producto del narcotráfico. Si esta casa no la adquirió con dinero ilícito, sino, por ejemplo, fue una herencia de los padres, pero yo como narcotraficante hago en esta casa una cocina, una fábrica de pasta básica de cocaína, no estoy utilizando esta casa conforme la Constitución dice que debe ser utilizada para que goce de protección constitucional. No lo estoy utilizando con arreglo al bien común. Estoy distorsionando mi ejercicio de propiedad. No estoy cumpliendo la función social de mi bien. Entonces se genera una consecuencia jurídica, que no es una sanción, es la consecuencia jurídica de simplemente por la que el Estado le retira la protección constitucional a ese bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, para ir al caso de Pedro Pablo Kuczynski, porque lo hemos traído aquí, porque hemos hablado con su abogado, cuando el bien, por ejemplo, pasa a Pronavi y se produce una serie de daños a ese bien que debería estar cautelado?
porque dice, y si al final es declarado inocente, y si al final se demuestra que el bien no se adquirió con dineros producto de la comisión de un delito, el bien ya no está como estaba al momento de la incautación inicial. Bien, en primer término, permíteme dejar en claro una cosa. Yo no, como fiscal en ejercicio, no puedo referirme a casos que están en giro. Correcto. Y menos aún a casos que no están a cargo de mi despacho fiscal. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo que podría muy bien calzar en lo que tú me preguntas. Si alguna persona es objeto de un proceso de extinción de dominio respecto de sus bienes y considera que este proceso no debe ser, tiene varias opciones. La primera, ejecutada una medida cautelar de incautación, en este caso, que implica el despojo, la desposesión, puede en el plazo de ley apelar la medida. O sea, que no se conoce y que no tenía conocimiento y que no pudo defenderse, es mentira, porque se le notifica que se ha ejecutado la medida y tiene un plazo de ley para apelar la medida al órgano judicial, ante el órgano judicial. Si no apeló la medida porque se le pasó el plazo de ley, tiene las oportunidades que él quiera de pedir su cese o su variación. No tiene una, no tiene dos. Si quiere pedirlo 1000 veces, lo puede pedir 1000 veces. La única condición que la ley, como está prevista, prevé para que lo pida es que el fundamento de este pedido de cese o de variación de medida cautelar sea que las circunstancias o los hechos que motivaron la dación de esta medida cautelar hayan variado. Se habla de 5000 procesos y de casos muy mediáticos. Yo mencionaba uno, pero por ejemplo hay casos como el del clan Orellana. ¿Podría usted referirse, no digo a este caso en particular, pero a casos de este tipo? Claro, sí me podría. Al caso en particular, como ya lo adelanté, no podría referirme. Pero efectivamente, en casos como este, tenemos muchos que provienen de la criminalidad organizada, del lavado de activos por crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de terreno, trata de personas, minería ilegal que deviene en lavado de activos por crimen organizado o no. Todos estos procesos, generalmente, te voy a poner un ejemplo. La SUNAT en la década del 2010 hasta el 2014 interviene muchas exportaciones de mineral, presuntamente de minería ilegal, que deviene en lavado de activos. Hasta la fecha esos procesos no tienen una sentencia. Han pasado, Mavila, 10 u 11 años y no tienen una sentencia. Con la ley de extinción de dominio se ha acreditado técnicamente que ese oro que el minero dice que proviene de una concesión legal no puede provenir técnicamente de esa concesión legal, porque no hay un proyecto minero, porque no hay un pago de planillas de obreros, porque no hay declaraciones mensuales, porque no hay un reporte diario, un reporte mensual, no hay nada, simplemente en papeles está que viene esa concesión. ¿Y esa información del proceso de extinción de dominio no es vinculante? ¿No puede apoyar, digamos, el caso para resolverlo? Por supuesto que sí, perdóname que te corte, pero sí. Es más, en otras latitudes existe lo que se llama las investigaciones espejo o investigaciones paralelos. Es decir, el proceso penal se inicia y va de la mano con el proceso extintivo y los dos golpean a la criminalidad como debe ser, porque al delito se le combate por dos frentes. El primero mediante el proceso penal que persigue a la persona y el segundo mediante el estrangulamiento de los bienes que generan la riqueza para que este delincuente pueda seguir delinquiendo. Entonces, cuando hablo de investigaciones paralelas, se ejecuta una medida cautelar, se ejecuta alguna incautación y se incauta, se detiene preliminar o preventivamente y además se aseguran los bienes. ¿Qué sospecha usted entonces? ¿Qué tipo de interés podría o considera la Fiscalía hay detrás de estos cambios o de esta demanda de inconstitucionalidad que hoy se ha dejado al voto en el TC y que se resolvería, me parece, en marzo, ¿no? Sí, como lo ha dicho la presidenta del TC en una entrevista, por la complejidad del tema debería tomar un mínimo de 2 meses la resolución de la causa. 2 meses. No me competiría a mí, Mávila, como fiscal en ejercicio, decir si existen o no intereses ocultos. En todo caso, en el mejor de los casos, si vale la palabra y la redundancia, podría decir que hay un desconocimiento de la población y de nuestros legisladores. El tema del plazo, de la prescripción, es interesante, porque usted se dice que vence a los 5 años. Desde que se cometió el ilícito, ¿ah? Ni siquiera desde que se inició la indagación. Desde que se cometió el ilícito. Es decir, una persona, claro, el narcotraficante compró mañana la casa, a partir de mañana se cuentan los 5 años. Y si yo le empiezo a investigar porque recién tuve noticia criminis, dentro de 4 años solo me quedará 1 año de investigación. Y en esos 5 años no va a tener una sentencia penal.
Además, sin embargo, va a tener su casa de regreso. por supuesto, por supuesto. El mensaje que estaríamos dando ahí es, el crimen paga. Y el crimen tanto es así que paga, que hazlo bien. Porque si en 5 años no se revierte al Estado, esa casa es tuya. Entonces el crimen pagó. Mira, tengamos en cuenta una cosa, el delincuente en su psiquis está dispuesto a ir preso. Es un precio que está dispuesto a pagar. Lo que no está dispuesto a aceptar es que le toquen el bolsillo, porque si delinque es para tener el bolsillo lleno. Y cuando uno le toque el bolsillo, realmente el crimen no pagó. Y se me quedó una respuesta en el aire, que era, sí, me decías, en el caso estos de que hay un abuso, y ¿por qué? En la extinción de dominio, cuando el afectado pide el cese o la variación, puede pedir incluso que le cambien la incautación por una inhibición, porque es una medida muy gravosa. Es simplemente asegurar el bien para que no pase al comercio, al tráfico comercial, y que cuando llegue una sentencia, ese bien sigue estando en cabeza del requerido y no se hayan generado posibles terceros adquirentes que aleguen una buena fe. Entonces, nuestra legislación, como está, prevé un proceso justo y con garantías de la tutela jurisdiccional efectiva y del debido proceso, derecho de defensa, derecho a la prueba y derecho a la doble instancia. ¿Que la ley es perfectible? Por supuesto que sí, es perfectible. ¿En qué materia podría, o en qué punto aceptaría el Ministerio Público se puede perfeccionar la ley? A nombre del Ministerio Público yo creo que hay diversas opiniones. Particularmente yo creo que se debería perfeccionar la ley en lo que tú misma has dicho, que es repotenciar al PRONAVI para que cumpla a cabalidad su función de administrar y salvaguardar la integridad de los bienes. Incluso podríamos, y simplemente lo digo en borrador, como existe por ejemplo en El Salvador, si no me equivoco, parte de lo recuperado es para garantizar el pago del valor económico en aquellos casos en los que se acreditó que el bien era de origen ilícito. Incluso cuando el bien es demasiado, por ejemplo, yo he tenido casos en la Fiscalía en que hemos incautado vehículos de muy alta gama cuya conservación es muy cara para el PRONAVI. Entonces, ¿qué se ha pedido? La subasta anticipada. Se ha medido el carro en el mercado, se ha vendido al precio de hoy, no al precio de cuando acabe el juicio, y ese dinero es lo que garantiza lo que voy a llamar la creencia extintiva. Si se gana el juicio, ese dinero pasará en representación. ¿Y si se pierde? Y si se pierde, se le devolverá al señor el valor que tenía el carro al día de hoy, no al día en que acabe el juicio, que se habría depreciado más. En ese aspecto, ¿usted te reconoce entonces si se podría hacer una precisión, un ajuste, digamos, una mejora, para ponerlo en esos términos, de la norma? Sí, yo reconozco que ninguna ley... ¿Y el ley... Ministerio Público ha enviado este tipo de información técnica, de precisión, al Congreso para que pueda ser recogida por quienes están discutiendo este asunto? Sí, como primer punto, como ya lo ha dicho nuestra fiscal de la Nación, toda ley es perfectible. Y en segundo punto, el Ministerio Público forma parte de mesas de trabajo y de sistemas jurisprudenciales en los que precisamente se dan cuenta de los posibles deslices o abusos que se han podido cometer y las fórmulas de mejora de estos abusos, de subsanar esto. No cabe que se haga una modificación que desnaturalice por completo la extinción de dominio. Si yo voy a tener solo 5 años para iniciar una acción de dominio y el proceso va a durar 10 para tener una sentencia firme, el proceso penal, claro, eso efectivamente sí es una sin razón absoluta. Eso no tendría sentido. Es una sin razón. Me ponía o trataba de ver, entender el razonamiento de quienes se oponen también y dicen que esto es incluso inconstitucional. ¿Por qué no es inconstitucional, doctor? No es inconstitucional, Mávila, porque la Constitución protege la propiedad, pero no cualquier propiedad. En el artículo 70 se protege la propiedad que cumple 2 condiciones. La primera, que haya sido adquirida y ejercida dentro de los cánones legales. Quiere decir que si yo para adquirir una propiedad cometo un delito, no estoy dentro de los cánones legales. Y la segunda, que el ejercicio de este derecho de propiedad sea armónico con el bien común. ¿Qué quiere decir? No es armónico con el bien común que yo destine mi casa a la trata de personas con todo el caldo de cultivo de delitos que eso genera, el narcotráfico, el proxenetismo, el sicariato. Eso afecta a la sociedad. Entonces, el bien común es la función social del bien. Si la casa o el bien cumple estos 2 requisitos,
La extinción de dominio no lo ataca, más bien lo reconoce como tal, le da toda la garantía. Y es más, si hay alguien que sin saber el origen o el destino ilícito del bien lo adquiere, pero en su adquisición fue prudente y fue diligente, es decir, cumplió sus deberes de averiguación de quién compraba, cumplió sus deberes de vigilancia. Pero también está la buena fe, La ¿no? buena fe, claro, también la reconoce y no se ataca. Esos dos son los límites infranqueables para la extinción de dominio. De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Tenemos ya una mejor idea para poder entender bien el debate y vamos a ver cómo se desarrolla la discusión en el Parlamento y vamos a ver también cuál es al final la decisión que tome y el fallo del Tribunal Constitucional que conoceremos en algunas semanas más. Muy amable. Muchas gracias, Mabel. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos también esta noche en Prueba de Fuego. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana a las 9.